López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país. Y además estamos en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y bueno, y también estamos en este momento en Telefórmula. En Easy estamos en el canal 121, Sky canal 157, Total Play canal 161, en Megacable en el canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354 y también estamos al aire para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y también, por supuesto, estamos en internet y redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y hoy es miércoles 12 de marzo del año 2022. Han transcurrido 61 días y faltan 304 para que termine este año. Corre la semana número 9, pero ¿sabe qué? Lo mejor es que hoy es miércoles, se rompe semana. Bueno, ¿y de quién es santo, Laura? ¿Cómo estás, Laura Pérez Inés? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este miércoles 2 de marzo? Joaquín, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy celebra su santo Federico. Pues Federico Reyes Heroles, muchas felicidades, Federico. Federico Luna Garza, mi compañero desde tercero de primaria. Federico, muchas felicidades. Federico Gómez Pombo, Federico Lamont, Federico Wilkins. Federico, te mando un abrazo, en fin, a todos los Federicos y a todas las Federicas. Federica, te mando un beso y un abrazo hoy en tu santo, ¿sí? Y bueno, pues no tengo así ningún cumpleaños. Alguien cumplía años hoy que no recuerdo, pero seguramente lo recordaré. Y si todo esto soy lo que te decía, miércoles 2 de marzo, nos quiere decir de quién va a ser santo mañana, ya jueves 3 de marzo. Mañana celebra su santo Emeterio, Celedonio, Marino y Cunegunda. Mil felicidades a todos ellos. Pues sí. Bueno, pues saludo al equipazo. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño, saludos a Salvador Escobar. En Telefórmula, la saludo a Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Juan Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Débora Corona, Dinora Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en este momento y en el resto del mundo, con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. Con el voto de México, Naciones Unidas, la Asamblea General, estamos hablando de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprueba una resolución que exige a Rusia detener la carrera y la guerra en Ucrania y retirar a sus tropas. En el día 7 de ataque de la invasión a Ucrania, las fuerzas invasoras rusas extienden su ofensiva y están ampliando el cerco en torno a Kiev. Lo van a estrangular. El canciller ruso advirtió: la única alternativa a las sanciones que ha establecido Occidente, estamos hablando de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea contra Moscú, es una tercera guerra mundial, que sería una guerra nuclear devastadora. Esa es la respuesta del sátrapa de Putin, Vladimir Putin. Ucrania denunció en la ONU un genocidio y que en 7 días de ofensiva rusa van más de 2,000 civiles muertos. Estados Unidos ha deportado a México al que fue propietario de FICREA, este estafador Rafael Olvera Amezcua, acusado de defraudar a miles de ahorradores aquí en México con 6,000 millones de pesos y luego huir. Están por ser liberados cientos de presos de cárceles de Veracruz. Ahí los tenía Cuauhtémoc García, después de que la Suprema Corte declarara inconstitucional este delito de ultrajes a la autoridad, que ha sido el brazo político ejecutor de Cuauhtémoc García. El presidente respaldó que la Corte invalidara este delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz y dijo que siempre hay que poner por encima las libertades. Y a pesar
de lo que pasa en el país y de los más de 114,000 homicidios dolosos hoy, en lo que va de su gobierno, el presidente volvió a defender su estrategia de seguridad y le lanzó a Felipe Calderón una especie de cállate, chachalaca. Dijo que Felipe Calderón debería estar calladito en lugar de atacar y cuestionar la actual política contra la violencia. Sigue la búsqueda de los cuerpos, de los cadáveres, sí, del ataque del domingo en San José de Gracia, en Michoacán. Hasta ahora solo se confirma un homicidio, uno, pero no tienen el cuerpo. El presidente avaló el discurso de la noche sobre el estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que debe haber estado preocupadísimo esperando esto, pero luego acusó, no a Washington, acusó al gobierno de Biden y al gobierno de Estados Unidos de injerencista. ¿Por qué? Pues lo que trae, sí, por apoyar con recursos a organizaciones opositoras en México. Es una postura, dijo, anacrónica y ofensiva. ¿Qué pasó? Pues no le han contestado la carta que le mandó al embajador, a la embajada de Estados Unidos. Ya ha hablado con Biden, ha hablado con varios secretarios del gabinete de Biden, habla frecuentemente, ayer desayunó con Ken Salazar. ¿Y por qué no le dice a él? No te vayan a molestar, ¿no? Y el Banco de México ajusta a la baja su estimado de crecimiento para este año. Ojo, y estamos a 2 de marzo. Lo bajó de 3.4 a 2.4 y estamos a 2 de marzo. La Fiscalía Española resuelve archivar todas las investigaciones y acusaciones contra el rey emérito Juan Carlos, lo que abre la puerta a su regreso a España desde su refugio en Abu Dhabi. Y pues era inevitable. El América destituye a Santiago Solari como su director técnico. El América está en el penúltimo lugar de la tabla. Y en el resto del mundo. Aplazan de hoy para mañana la segunda jornada de conversaciones entre Rusia y Ucrania por problemas en la delegación de Kiev para llegar a Minsk. Previa a esta reunión, fuentes rusas habían adelantado que podría darse un cese al fuego. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Moscú de querer borrar a su país y a su historia con esta incursión militar. Estados Unidos alista más sanciones contra Rusia, ahora sobre importaciones de petróleo ruso, cuyo precio de barril está por llegar a los $100. El país no impondrá sanciones a Rusia, es China, pero Reino Unido se suma a otras voces que denuncian a Moscú de cometer crímenes de guerra en Ucrania. El Papa Francisco insiste en resolver la crisis en Ucrania por la vía del diálogo y pide solidaridad con su pueblo víctima de bombardeos. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Bien, vamos con la guerra. Voy a ir directamente contigo, Judith Martín, adelante, de La Voz de América. Una semana de ininterrumpidos ataques rusos sobre territorio ucraniano han sido suficientes para acabar con la vida de al menos 2.000 civiles inocentes, según confirmaron los servicios de emergencia de Ucrania. Además de las pérdidas humanas, se suman incalculables daños materiales, cientos de estructuras destruidas, incluidas instalaciones de transporte, hospitales, guarderías y hogares. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Gracias, voy contigo, Oscar Zúñiga, con el voto de México, el representante de México, el doctor Juan Ramón de la Fuente. La Asamblea General, ahora sí, la Asamblea General, en esas reuniones que están en ese salón que vemos en las televisiones, la Asamblea General condenó a Rusia el ataque. Le pide retirar las tropas, pero no es vinculatorio. O sea, ¿qué países abstuvieron? Ya sabrán, Cuba, Bolivia, Nicaragua, los que están alineados con Putin. Te escucho, adelante. Gracias, Joaquín. El representante permanente de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, señaló que el voto de nuestro país, junto con otras 140 naciones, fue a favor para pedir a Rusia que cese su ofensiva contra Ucrania y que retire sus tropas, lo que es una resolución histórica en la Asamblea General de la ONU. Joaquín. Gracias. Mientras tanto, Andrea Meraz, enviada especial, estás en la frontera con Ucrania. Te escucho. Joaquín, muy buenas tardes. Estamos en el cruce entre Rumania y Ucrania, donde ya 17 mexicanos lograron pasar a una zona más segura. La mayoría de ellos buscan también regresar a nuestro país y se prevé que el vuelo de regreso hacia México sea el día de mañana por la mañana, hora local. Los detalles más adelante. Gracias, voy contigo, Judith Martín, adelante.
Las próximas 24 horas podrían ser cruciales cuando se cumple una semana del inicio de la invasión orquestada por el presidente ruso Vladimir Putin sobre territorio ucraniano. Hoy preocupa la seguridad de la capital, Kiev, a medida que las fuerzas rusas toman el control de otras relevantes urbes como Kherson al sur del país y clave por su ubicación estratégica en el río Dnieper que desemboca en el Mar Negro. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Gracias. Y voy contigo, Héctor Herrera, el impacto. La Agencia Internacional de Energía anuncia, Joaquín, la liberación de 60 millones de barriles de petróleo procedentes de las reservas de emergencia de los países miembros, pues para tratar de estabilizar el mercado después de esta invasión rusa a Ucrania. La decisión fue adoptada por una treintena de países de esta agencia, entre ellos México. Gracias. Mientras tanto, Jenny Valencia aquí, el Banco de México sacó las tijeras. Te escucho. Así es, Joaquín, te comento que el Banco de México recortó el pronóstico de crecimiento económico para este año de 3.2 a 2.4%, lejos de la estimación del gobierno federal de 4.1%, y en su primera conferencia, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, reconoció, Joaquín, que de prolongarse el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, podrían incrementarse los precios de los energéticos y también de los granos, al ser estas naciones principales productoras. El detalle más adelante. Gracias, yo voy a ir a los anuncios, gracias Jenny, y después de los anuncios voy a tener toda la información sobre este defraudador, el dueño de Fitcrea, defraudó miles de millones, 6,000 millones de pesos a miles de mexicanos que confiaron los ahorros de su vida con él, en una gran acción de la Fiscalía General de la República. Logró la deportación, ya está en México. Michoacán, pues ya desplazó a Guanajuato en el número de homicidios. Así es, eso es lo que se está viviendo en Michoacán. El escándalo de la cancelación de las escuelas de tiempo completo afecta a 3.500.000 niños y a sus mamás. Ojo, sí, los niños no votan, no, pero las mamás sí. Una decisión que tomó el gobierno del presidente López Obrador. Y hoy miércoles de ceniza, miércoles de mesa, señor Alcampo, René Casados y don Pepe Fonseca. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Después de los anuncios, López Dóriga tiene para usted todo lo que está ocurriendo en este momento en México, en el mundo y en Ucrania. Bien, voy a ir contigo, Jenny Valencia. El ingeniero Carlos Slim habla poco, muy pocas veces, digo, públicamente. Hoy fue una de esas veces. Y vea el mensaje, Jenny, tú tienes el adelante. Te informo, Joaquín, que el empresario Carlos Slim calificó como una estupidez la confrontación. Lamentó que en México haya conflicto y desunión, lo cual es absurdo cuando vemos cómo los ucranianos, en vez de rendirse, defienden al país, y aquí estamos peleándonos y dividiéndonos, lo que nos llevará al fracaso. El detalle más adelante. Así es. ¿Y dónde se provoca la división, el encono y el enfrentamiento? Pues desde el palacio virreinal. Israel Aldave. Mañana se presenta Quirino Ordaz, el exgobernador priista de Sinaloa, para ser aprobado en el Senado de la República como gobernador de México en Madrid. Te escucho. Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Y previo a esta comparecencia, el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, hoy visitó el Senado de la República. Aquí, Joaquín negó que haya traicionado al Partido Revolucionario Institucional. Señala que él es un hombre de sumar y no de restar, y que si lo expulsan del PRI, esto será solamente decisión de la dirigencia que encabeza Alejandro Moreno. Joaquín. Gracias, pues además le vale a Quirino si nunca fue un priista, de esos priistas militantes, nunca lo fue. Y nunca lo ha tomado así en cuenta el PRI tampoco. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez. El arma política de Cuitlagua García, la Corte le dio para atrás. Cientos de detenidos saldrán de las cárceles de Veracruz que los tenía ahí este gobernador por esta ley, su garrote. Te escucho. Tras declararse la invalidez del artículo 331 del Código Penal en Veracruz, que tipifica el delito de ultrajes a la autoridad, cerca de 2,000 detenidos se verán beneficiados al poder alcanzar su libertad. Entre los casos más relevantes se encuentran el perredista Rogelio Franco, los 6 jóvenes que fueron encarcelados durante 4 meses sin pruebas, así como varios empresarios, periodistas y activistas. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, y voy a regresar contigo, Israel Aldave, por esta reunión entre Ricardo Monreal y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Joaquín, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, se reúne este miércoles con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en su intento por fortalecer, incluso modificar la estrategia de combate al crimen organizado para que se ofrezcan mejores resultados en materia de seguridad de los mexicanos. Joaquín. Gracias. Y Rocío Galván, contigo, esto pasa. Tenemos 10 detenidos por el asesinato de la reportera en Tijuana. Ya liberaron a 5. Rocío Galván, Fórmula Tijuana. Hola Joaquín, te saludo con mucho gusto. Te informo que 5 de los 10 detenidos por el caso de Margarito Martínez Esquivel fueron liberados, mientras que los nombres de los 5 que fueron turnados a la Fiscalía General de la República por posesión de armas y narcomenudeo todavía no se conocen. Las investigaciones, de acuerdo con el fiscal, continúan y nosotros te platicamos la información completa más adelante. Gracias, Rocío. Y de Rocío Galván voy contigo, Laura Cardoso. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Y la extinción de las escuelas de tiempo completo va a ser un duro golpe para las familias. Pero también es algo ilegal, Joaquín, porque el año pasado la organización Mexicanos Primero ganó un amparo y solo se está a la espera de la resolución final. Sin embargo, el gobierno federal concretó esa desaparición. Los detalles más adelante. Así es, afectando a 3,5 millones de niños en su estudio y en su alimentación. ¿Esto era la 4T? ¿Así va a ser la 4T? 3,5 millones de niños. Claro, alguien me decía, es que los niños no votan. No, los niños no votan, pero las mamás de los niños sí votan. Claro que votan. Muchas de ellas, una gran mayoría de ellas, de estos niños, estaban en estas escuelas de tiempo completo, votó por el candidato López Obrador en julio de 2018. Hoy les ha quitado a sus hijos la escuela de tiempo completo, que era de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con lunch, con desayuno y con lunch. Ya se los quitó. Además les quitó un alimento. Algunos solo tenían esos 2 al día, ahora tendrán solo 1. Héctor Herrera, ¿cómo vamos con la pandemia? En su tercer año, Joaquín, el virus pues no cede. En las últimas 24 horas se reportan 13,115 casos positivos, 42,014 casos activos y desafortunadamente suman ya 318,531 fallecimientos por complicaciones asociadas al virus. Esta es la realidad. Y bueno, voy contigo de una vez, ingeniero Alberto Hernández Susón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal, Joaquín? Temperaturas muy elevadas con cielos despejados en la mayor parte del territorio nacional. Se alcanzaron temperaturas máximas de hasta 42 grados centígrados en Jesús María, Nayarit, 40 grados en Constitución de Apatzingán, Jalisco, y en Huite, Sinaloa, 39 grados en Francisco Zarco, Durango y Huehuetán, Chiapas, 38.7 en Juchipila, Zacatecas, y para la Ciudad de México, 26 grados centígrados. Joaquín, muy buenas tardes. Ahora sí, te tengo ya. Juan Antonio Jiménez, con esta información de última hora, la Fiscalía General de la República logró la extradición de este estafador, el dueño de FICREA. Te escucho. El gobierno de Estados Unidos deportó a Rafael Antonio Olvera Mezcua, exdueño de la Sociedad Financiera Popular FICREA, quien es acusado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y violación a la ley del ahorro y crédito popular en agravio de más de 6,000 víctimas, en su mayoría adultos mayores. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Señal. Gracias, Joaquín. La agencia de noticias española AF confirmó la muerte de su camarógrafo en Kiev, Yevgeny Sakun, que fue alcanzado ayer por un ataque ruso de misiles. El líder opositor ruso Alexei Navalny, preso por órdenes del mandatario ruso, llamó a manifestarse en las calles y luchar por la paz. No nos convirtamos en un país de cobardes. Rusia no es Putin, afirmó Navalny. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a la comunidad judía internacional a no callar y condenar la invasión rusa, porque el nazismo, dijo, nace entre el silencio. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirigió esta noche a la nación y señaló que los próximos días serán duros. La Unión Europea sancionó a más de 20 funcionarios bielorrusos por cooperar con la invasión rusa en Ucrania, mientras autoridades rusas han detenido a 300 personas pro-ucranianos en Moscú. 4 aviones de combate rusos violaron el espacio aéreo de Suecia, así lo confirmó
confirmó el ejército sueco. Y finalmente, por el escándalo de pederastia en la iglesia alemana, el arzobispo de Colonia, Rainer Maria Wolke, ofreció al Papa Francisco su renuncia. Joaquín. No, pues qué bueno que renuncie, pero tiene que ser procesado. Bueno, sitios en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 65 centavos. En ventanilla se está vendiendo en 21 pesos con 2 centavos. En los bancos hasta en 21 pesos con 36 centavos. El euro en el mundo, $1.11. En México un euro se vende en 23 pesos con 58 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. Derivado de la invasión rusa a Ucrania, el precio del barril de petróleo se está acercando, Joaquín, ya a los $100. Se reporta en $97.57 por barril, subió $5.77 respecto al precio previo y se encuentra $42.47 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, Héctor Herrera. Yo le quiero invitar, claro, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Lo sabes, es muy sencillo, me tiene al alcance de su mano. lopezdoriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Qué dice? Mexicanos que salieron de Ucrania dormirán en Bucarest. Mañana serán repatriados en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que envió el presidente López Obrador. También le invito a que forme parte de Facebook. Sí, en Facebook soy Joaquín López Dóriga, súmese. En Instagram soy también López Dóriga, ahí les espero también. Y le invito a que se suscriba al canal de YouTube López Dóriga. Les recuerdo que tiene toda la información en Instagram, en Spotify y en Amazon Music. Y por supuesto que se integra a esta incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga, y que en esa tarde de miércoles 2 de marzo, miércoles de mesa, Roy Campos, René Casados, don Pepe Fonseca, miércoles de rompe semana, le voy a tener a usted todo esto. Esto y más, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. ¡Feliz miércoles! Una gran discusión y también hay un gran reproche por la decisión de la Secretaría de Educación Pública de cancelar este programa que era fundamental para millones de hogares en México, para por lo menos 3,5 millones de niños que tenían dentro del llamado de escuela de tiempo completo, un tiempo de clases de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pero no solo eso, recibían ahí el desayuno y recibían el lunch, que le llaman, ¿sí? Pues ya lo quitó el gobierno de la 4T. Así lo mandó publicar en el diario oficial el presidente López Obrador y se acabó. Esos 3,5 millones de niños se quedan sin el segundo alimento, que a veces era lo único que comían, ¿sí? El desayuno y el lunch de la escuela de tiempo completo. Se quedan sin el segundo alimento y se quedan sin ese espacio extraordinario de estar de 8 de la mañana a 4 de la tarde en un ambiente seguro, además permitiendo a las madres trabajar, lo que ahora tampoco van a poder, porque van a tener que ir a las 2:30 a recoger a sus hijos. Entonces yo le aprecio mucho a la profesora Ana Razo, investigadora del Gran CIDE, especialista en temas educativos, que me haya contestado. Profesora Razo, ¿cómo está? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarla y le aprecio mucho que me haya contestado. Gracias, Joaquín, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. A ver, profesora, primero, ¿cómo funcionaba este esquema extraordinario para el sistema educativo de México de las escuelas de tiempo completo? ¿Y cuántos niños se beneficiaban? ¿Y cuántas madres de familia se beneficiaban? Bueno, hay muchos beneficios, como bien lo dijiste, y en muchas dimensiones. Empiezo por contarte un poco la lógica de actuación del programa Escuelas de Tiempo Completo. Y es el supuesto de la investigación educativa de entre más tiempo el estudiantado esté expuesto a oportunidades de aprendizaje, pues entonces vamos a lograr mayores oportunidades de aprendizaje. Así que estaba destinado a atender prioritariamente a población, es decir, a familias o escuelas situadas en contextos de alta vulnerabilidad. Y lo que proponía es justo eso, expandir la jornada escolar de forma que la población, las infancias en estos contextos tuvieran oportunidades no solo de desarrollo académico, entendida como el desarrollo del currículum formal, sino también tuvieran otras oportunidades de descubrir el mundo, de abrirse a una educación plena. Por ejemplo, actividades relacionadas con conocer el teatro, la música, expandir otras actividades del deporte, que normalmente en una jornada regular el tiempo es bastante limitado.
Sumado a eso, como bien decías, también estaba otro tipo de aprendizajes relacionados con la salud, y uno de los componentes importantes de la salud era la situación del consumo de alimentos, cómo prepararlos, cómo comer, cómo administrarte, cómo conocer tu cuerpo, cómo conocer qué alimentos pueden ser más saludables que otros, cómo hablar de estas prácticas de consumo saludable, cómo convivir con otras personas durante las horas de los alimentos. Entonces, como ves, hay muchas dimensiones asociadas a la expansión de la jornada escolar. Bien, entonces los niños desayunaban y comían ahí en este esquema de la escuela de tiempo completo, ¿no, profesora? Así es, consumían un alimento por la mañana y un alimento por la tarde, y esta alimentación obedecía también a un cuidado de los alimentos, a una alimentación balanceada, a un consumo responsable, insisto, a ir conociendo las propiedades de los alimentos, cómo combinarlos y cómo estos alimentos están asociados a beneficios en salud y en beneficios en desarrollo pleno. Y no solo eso, lo fundamental, tener un segundo alimento para muchos niños que no lo tienen, profesora. Por supuesto, muy importante, tocas un aspecto básico. Más allá del conocimiento, es como lo fundacional, que son las condiciones de aprendizaje de un niño y de una niña, y pasa por la posibilidad de tener alimento en su pancita. Nadie aprendemos si estamos con el estómago vacío. Y además el daño que se produce en los menores es irreversible, el daño cerebral, vamos a llamarle. Claro, aquí la verdad es que hay que rescatar que las escuelas de tiempo completo en su mayoría tenían una amplia participación de las madres y los padres de familia, muchas veces en la colaboración financiera de ciertos aportes monetarios para la elaboración de los alimentos, pero también en la elaboración de los alimentos. Muchas madres de familia comprometían su trabajo, a veces voluntario, en la preparación de estos alimentos. Entonces se generaba un aspecto de comunidad, de integración, de participación. Y por supuesto, como bien lo mencionaste, la posibilidad de una jornada escolar ampliada hasta las 4 de la tarde hacía posible la incorporación de las mujeres al mercado laboral remunerado, que por el hecho de salir a las 12:30, pues muchas mujeres que trabajaban estaban comprometidas en el mercado laboral informal por horas o medio tiempo, jornadas que se representaban en ingresos económicos disminuidos. Así que como bien decías, y aquí acompaño el análisis de muchos de las expertas y de las investigadoras e investigadores, en que los beneficios y el potencial asociado a las escuelas de tiempo completo es en muchas dimensiones. Profesora Razo, estamos hablando de cuántos niños y de qué grado a qué grado cubría este esquema de la escuela de tiempo completo. Mira, las escuelas de tiempo completo a este punto beneficiaban a casi 3.5 millones de niñas y de niños. Fundamentalmente operaban en escuelas de educación básica, es decir, primaria y secundaria, aunque sí se tenían en algunas escuelas de media superior. Ahora, ¿qué explica? Pues no han dado ninguna explicación, ninguna justificación, pues. Bueno, porque eso se es publicó algo... en el diario oficial y órale. Tienes razón, y eso es algo que estaba interesada en comentar en tu programa, porque creo que algo que se juega aquí es la rendición de cuentas y la forma en cómo se decide sobre la política educativa. Es decir, el programa Escuelas de Tiempo Completo es uno de los programas educativos más evaluados. Es decir, durante toda su instrumentación recibió constantes y múltiples evaluaciones de calidad técnica y de rigor metodológico. Estas evaluaciones apuntan a los beneficios potenciales y en muchos sentidos, no solo en desarrollo académico. Y incluso lo que promovían era mayor evaluación para poder estar seguros de ciertos componentes que benefician a las escuelas de tiempo completo. El punto es, a lo que voy, Joaquín, es que si las evaluaciones nos decían que había elementos muy favorables para combatir la desigualdad, no solo en oportunidades educativas, sino en el contexto social. Si eso es así, y la Autoridad Educativa Federal decide suspender este programa, es urgente saber por qué. Necesitamos saber por qué. Si la Autoridad Educativa Federal vio algo que no estaba funcionando, algo que desdice, contradice o se antepone a las evaluaciones, está muy bien, pero necesitamos saber por qué la decisión de suspenderlo. Y más allá es decir, aparte de la rendición de cuentas y la transparencia, se trata de aprendizaje institucional, Joaquín. Necesitamos saber qué no funcionó para no repetirlo, ¿cierto? O sea, necesitamos saber qué ocasionó, qué conjunto de variables nos llevó a decidir suspender un programa
que parece tan bueno y potencialmente combate las desigualdades, necesitamos saber qué es lo que no está funcionando según la Autoridad Educativa Federal. Y además, profesor Arrazo, y una cosa, a ver, si algo no está funcionando, un gran programa, hay aspectos que no están funcionando, que se corrijan, porque es el mismo, es la misma hacha que cortó las estancias infantiles, que porque habían encontrado algunos casos de corrupción, pues se corrigen esos casos de corrupción. Claro. Y que sigan funcionando, porque de nuevo es contra los niños, las niñas y las madres. Claro, necesitamos una política de bisturí, no de machetazo, ¿saben? Es decir, corregir estos aspectos que no están funcionando bien, sin duda. Y uno de los aspectos que las y los docentes más se cuestionan y más levantan la mano y dicen, a ver, ¿qué está pasando? Es que cuando estos cambios ocurren no se nos dice y no se les dice por qué. Es decir, esta reforma, esta modificación curricular, este programa se cancela y viene otro. Es perfecto. ¿Por qué? Ayúdenos a entender la lógica del por qué. Entonces, este también es el llamado. Si había algo que no estaba funcionando, vamos a conocerlo, vamos a saberlo, y seguramente iba a ser un tema de ajuste de bisturí. Por supuesto que todos los programas lo tienen, vamos aprendiendo y vamos mejorando, pero si no tenemos información y no sabemos las razones que llevan a estas decisiones de política educativa, es muy difícil que aprendamos y que dejemos esta política de no continuidad en las decisiones educativas, de políticas que se van sexenio tras sexenio sin tener información y que no dan continuidad a cosas que necesitan tener intervenciones de largo plazo, como es la educativa. Que además es fundamental, profesora Ana Razo, estoy hablando con la profesora Ana Razo, profesora investigadora del CIDE. Ni un paso atrás en el CIDE, ¿verdad, profesora? Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, Joaquín. Justamente ahora se está desarrollando un foro sobre libertad académica en la Cámara de Diputados, súper interesante, y efectivamente ni un paso atrás. Porque ahora sí que pues todos somos el CIDE, ya que estamos esta mañana quería el presidente que pusieran ahí que todos somos Andrés Manuel López Obrador, todos somos el CIDE. Nada más le doy este dato. En el acuerdo números, que es de la fecha, ¿sí? 050222, o sea, del 5 de febrero de 2022, además que es un día feriado, ¿sí? Publicado en el Diario Oficial. Cuando se emiten en la parte de las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal de este año, no aparece el rubro de escuelas de tiempo completo. De un plumazo que lo echaron. Sí. El llamado aquí es a las autoridades educativas estatales que no suelten. Ellas y ellos conocen perfectamente los beneficios y la potencialidad del programa Escuelas de Tiempo Completo, que no lo suelten, que tomen el federalismo educativo en sus manos, que continúen con esta iniciativa, y a la autoridad federal que nos diga qué no funcionó, por qué era necesario, por qué la solución era cancelarlo. Bien, profesora Razo, le mando un abrazo y le aprecio mucho, profesora Ana Razo, profesora investigadora del CIDE, que haya aceptado participar en este espacio, y reiterándole nuestro apoyo y respaldo permanente e invariable al CIDE. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por la invitación, y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Ahí está de claro, sí. De un plumazo no publicó la Secretaría de Educación Pública en este acuerdo del 5 de febrero de este año, el pasado día 5, no estableció presupuesto para el programa de las escuelas de tiempo completo. Y se acabó. El primer presupuesto se acabó. Así las eliminaron de un plumazo. Bueno, voy a ir a unos anuncios. Después de los anuncios vamos a ir al teatro de operaciones, ahí a la guerra en Ucrania, y ya la advertencia del canciller, del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, que podría responder Rusia a las sanciones económicas que le han puesto a Occidente con una guerra nuclear devastadora. Ese es el tamaño del sátrapa de Putin. Así quiere contener al mundo. Reportan el asesinato de un gerente de Chrysler, esto en Playa del Carmen. Qué raro, pues ahí casi no hay crímenes, pero nadie se salva, en ninguna zona se salva. Detiene al presunto feminicida de la conductora deportiva Michelle Simón, cuyo cuerpo fue encontrado hace unos días ahí por el Ajusco Yes de Coatzacoalcos, era de Coatzacoalcos. Empiezan a blindar la Ciudad de México ante las marchas de feministas, pero no por las feministas, sino por los grupos armados, que muchas veces envía el gobierno. ¿Para qué? Para reventar la marcha y para que no se oiga el reclamo de las mujeres. Y lo que se oiga es nada más la devastación que provoca la violencia de estas encapuchadas y encapuchados.
Esa es la realidad. Y va a ver usted, pues así van a terminar como ahora, ¿sí? ¿Y qué tal sí que este imbécil del senador con licencia de Morena, ¿sí? Que ahora es candidato, es de Morena, como no pudo ser candidato de Morena para el gobierno de Quintana Roo, se pasó a Convergencia Ciudadana, que bateó a Palazuelos, y ahora él es el candidato, ¿sí? Y hoy, en el Senado de la República, dijo a los reporteros que no los iba a dar la entrevista, y les dijo, pobres pendejos. Este es el senador José Luis Pech. Y con todo respeto, así de pendejo a pendejo, usted es el mayor, ¿eh? Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Todo lo que está sucediendo en México y en el mundo lo tiene López Dóriga para usted después de los anuncios. Bueno, vamos al tema de la guerra. La guerra está la advertencia del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, de Putin, que manda decir al mundo que ante las represalias económicas que encabeza el presidente Biden de Estados Unidos con apoyo de Canadá y la Unión Europea, la respuesta de Rusia podría ser la guerra mundial nuclear. Esa es la respuesta de un autócrata. Esa es la respuesta de Putin al mundo. Y todavía hay quienes, sátrapas, como él, mini sátrapas comparados, claro, como sobre todo el presidente, el dictador, ¿sí?, de Venezuela, Maduro, le expresó su apoyo fuerte y recio a la invasión de Ucrania. Así son de miserables, ¿sí? También fue apoyado por Daniel Ortega, el otro sátrapa de Nicaragua. Así son. Apoyar a Rusia en esta invasión, en esta guerra contra un pueblo, eso lo retrata, que ya están bastante retratados, tanto Ortega como Maduro, pero ahí siguen, oprimiendo a sus pueblos, cada uno al suyo. Mientras tanto, la ONU, la Asamblea General de la ONU, México votó a favor de la condena, ¿sí? México votó por la condena, no se abstuvo ni rechazó la violencia, ni la reprobó, no. El embajador de México ante las Naciones Unidas, el representante permanente, el doctor Juan Ramón de la Fuente, votó por condenar enérgicamente la invasión rusa en Ucrania y exigir el retiro de las tropas rusas. Te escucho, Oscar Zúñiga. Gracias, Joaquín. Y durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada este miércoles en Nueva York, 141 países demandaron que Rusia cese su ofensiva en contra de Ucrania y que retire cuanto antes a todas sus tropas para que se llegue a alcanzar un diálogo que permita generar las negociaciones para la paz en esa región. En dicha asamblea, el gobierno de México, a través del embajador Juan Ramón de la Fuente, dijo que nuestro país votó a favor de que se alcance la paz en Ucrania y Rusia, dejando abierta la posibilidad de una solución diplomática al conflicto. En esta sesión de emergencia, los 193 miembros acudieron al llamado, de los cuales 141 países votaron a favor del cese a las hostilidades, mientras que 5 votaron en contra para que siga la ofensiva, entre ellos, desde luego, Rusia, Corea del Norte, Siria, Bielorrusia y Eritrea, mientras que 35 naciones se abstuvieron y 12 no votaron nada. Se dijo que si bien la resolución de esta asamblea no son vinculatorias legalmente, sí tienen poder para reflejar la opinión internacional. Esta medida que hoy se ha tomado pide a Rusia revertir también una decisión de reconocer la independencia de 2 regiones separatistas del oriente de Ucrania. El embajador de la Fuente agregó que México y Francia trabajan para que la ayuda humanitaria llegue a la población afectada en Ucrania, pues existe una gran cantidad de refugiados en los países vecinos. Joaquín, el reporte. Gracias, Oscar Zúñiga. Y de Nueva York vamos directamente a Kiev, la capital de Ucrania. Ahí está el corresponsal de la agencia EFE. Está en Kiev, en la capital ucrana. Ignacio Ortega. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches para ti. ¿Cómo está la situación hoy? Muy buenas noches. Pues fue un día tranquilo en comparación con el de ayer, donde el misil alcanzó un misil alcanzó la torre de televisión. Pero ahora mismo, hace una hora, una cosa así, sonó un estruendo fortísimo y ha caído un proyectil entre la estación de tren sur, como se llama aquí, y un hotel Ibis. Y parece ser que ha alcanzado un gasoducto y parece ser que va a haber problemas con la calefacción en varios barrios de la ciudad. Es información por ahora preliminar.
Por tanto, Kiev nos ha dado un pequeño susto ahora, pero había sido un día tranquilo. Pero está claro que Kiev no es Ucrania, ¿verdad? Hoy ha sido un día con muchos movimientos militares en el este y en el sur. Rusia, todos sabemos que lo que busca es extender un corredor terrestre, ¿verdad?, entre el Donbass y Crimea. Y eso es lo que está haciendo. Mariupol, que es una ciudad clave, porque es la primera gran ciudad que en esa zona controlan los ucranianos, está siendo cercada y los propios rusos han evacuado a los diplomáticos griegos, los últimos que se encontraban en la ciudad. Eso quiere decir que el cerco ya está casi cerrado y tienen intención de tomar en los próximos días o horas, sabe Dios, esa ciudad. Han tomado Jersón también, la capital de la región que limita con Crimea. Es decir, que Rusia se está haciendo con el control de toda la costa ucraniana del mar de Azov y al Mar Negro. Solo le faltaría controlar ya casi Nikolaev, la siguiente provincia, y Odessa, la base y la base más importante de la Armada ucraniana. Por tanto, a nivel militar ha sido un día muy intenso y en el que parece que Rusia está consiguiendo, al menos en esa zona, sus objetivos militares. Odessa es una posición clave. Cuando la Unión Soviética ahí estaba, en Odessa, la flota atómica, la flota de submarinos. Exactamente. Bien dicho, era un lugar muy importante en la Guerra Fría, ¿verdad? Solo decir Odessa y la gente que vivimos algo, por lo menos, de la Guerra Fría, pues nos suena a eso. Sí, era una base muy importante y ahora lo es para Ucrania. Si cayera también Odessa sería una auténtica desgracia. Por ahora la situación está así y lo que tenemos que hablar es lo que va a pasar mañana también, porque mañana se reanudan las negociaciones. Decían que iba a ser hoy, pero al final es mañana en Bielorrusia. Y el jefe de la delegación rusa, que es el antiguo ministro de Cultura y asesor de Putin, el señor Vladimir Medinsky, ha dicho que se va a hablar del alto el fuego. Lo ha dicho con esas palabras. Es decir, no se puede ser muy optimista, ¿verdad? No vamos a ser ingenuos, pero él utilizó esa palabra, alto el fuego. Y además las negociaciones, y esto es una curiosidad, se van a celebrar en un coto de caza donde el 8 de diciembre de 1991 se firmó la defunción de la Unión Soviética. Fíjate cómo opera Putin, ¿no, Ignacio? ¿Cómo opera? Exactamente. Le encantan los símbolos, le gusta. ¿Por qué, por ejemplo, decidió reconocer las independencias de Lugansk y Donetsk? La reconoció justo el día en el que fue derrocado el presidente prorruso ucraniano Víctor Yanukovych en 2014. A Putin siempre le gustan estas cosas, los símbolos, enviar mensajes a través de las fechas, de las situaciones. Bueno, es su forma de ser, ¿no? Es un conspirador nato. Ahora, ¿te imaginas? Pues yo quizás sugeriría que de llegar a un acuerdo y se fijaran fronteras, pues se reunieran en Yalta, Ignacio. Sí, la verdad no estaría mal. Yalta es una ciudad muy bonita, lógicamente, y bueno, en Crimea hay sitios muy bonitos, evidentemente, pero eso sería un poco problemático. Es decir, si el presidente de Ucrania acepta reunirse en Yalta, madre mía, eso sería casi una humillación. Por eso, al estilo Putin. Exactamente, pues bueno, al estilo Putin. Sigue siendo Ignacio Ortega, estoy hablando con Ignacio Ortega, corresponsal de la agencia EFE, que está en Kiev, la capital de Ucrania. Se sigue extendiendo lo que podría ser el cerco sobre la capital donde estás, Kiev. Pues no, ahora mismo la situación, acabo de hablar no hace mucho con un diputado que es diputado por uno de los barrios que está más cerca del exterior, digamos, lo que es los suburbios de Kiev, y me comentaba que según su información el convoy militar ruso sigue encontrándose a unos 50 kilómetros de aquí. Es decir, está claro que no está aún en las puertas, digamos las puertas. El cerco no está cerrado. ¿Por qué no está cerrado? No sabemos si es porque Rusia no quiere o no puede. Da la impresión que es porque no quiere aún cerrarlo. De hecho, están hablando continuamente ahora mismo, estas últimas horas, se está hablando mucho de corredores humanitarios. Rusia propone a Ucrania que abra corredores humanitarios en todas las ciudades para que no mueran civiles, porque hoy se habló de más de 2.000 civiles muertos en una semana, que es una cifra que nos ha impresionado bastante porque hasta hace 2 días se hablaba de 350. 2.000 ya es una cifra bastante seria. Yo noto que la ciudad
porque hoy fui a la torre de televisión, me llevaron y aún estaban las llamas, ¿sabes? En los edificios que estaban cerca de la torre de televisión aún había llamas, es decir, el fuego aún no se había apagado desde ayer. Bueno, pues después volví media hora andando por la ciudad, que me pararon 2 veces en checkpoints, porque está en cada esquina ahora mismo hay controles, y la ciudad se está preparando para el asedio. Los camiones están trayendo arena, se están haciendo sacos terreros. En todas las esquinas, en todo el centro, hay militares o policías o fuerzas especiales. La ciudad se está preparando para el asedio. ¿Va a haber asedio o no? Dependerá mucho de las negociaciones de mañana y de lo que pase en los próximos días con respecto a la situación militar. Claro, no, eso es difícil ahora mismo hacer pronósticos, pero está claro que el objetivo, lógicamente, es controlar el sur, partir el país por la mitad, separar, controlar todo lo que es la costa y después centrar todos los esfuerzos en sitiar Kiev. Dime nada más, entonces, ese es el punto, y en medio de todo esto está la amenaza de hoy, reiterada pues hoy por el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, de que la respuesta a las sanciones económicas sería una guerra mundial nuclear devastadora. Madre mía, yo ahora todo eso reconozco que lo estoy viviendo de lejos porque estoy en Kiev, aunque soy corresponsal en Moscú yo desde hace 18 años, ahora lo estoy viendo desde lejos, pero me llega lógicamente la información, mis colegas me lo cuentan, yo lo leo, mi mujer que es rusa me lo cuenta, entonces claro, es inevitable pensar que Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, que es un gran diplomático indiscutible, fue en su momento embajador ruso ante la ONU. Entonces recordemos que era un embajador ruso ante la ONU y de repente ahora el ministro de Exteriores, no el de Defensa, el ministro de Exteriores empieza a hablar de guerra nuclear. Yo creo que hay algo aquí que no es normal, que un ministro de Exteriores hable de eso, ¿sabes? Con eso, en esos términos. Es como algo fuera de lo corriente, como que no es normal que un ministro de Exteriores utilice esas palabras. Pero estamos en una situación tan anormal que se utilizan esta retórica agresiva y militarista. Yo, sinceramente, claro, no me puedo imaginar que podamos vivir una guerra nuclear, porque eso significa de que no estaríamos ya aquí, y mañana mismo ya está, ya no existimos, nos hemos desintegrado. Es decir, yo quiero creer que es una amenaza, pero ¿cómo se puede responder a unas sanciones con una bomba nuclear? Eso no tiene ningún sentido. Yo creo que el objetivo de Occidente ahora es aislar a Rusia, castigarla, y yo entiendo que Rusia lo va a entender el mensaje y va a frenar la campaña militar en Ucrania. Queremos creer eso, claro. Bien, Ignacio, pues mira, de lo mejor que me ha pasado dentro de esta terrible guerra es haberte conocido y que estés todos los días desde Kiev, la capital de Ucrania, dándonos la crónica extraordinaria que haces día a día, tú como corresponsal de la agencia EFE, y te mando un abrazo. Muchísimas gracias, es un placer, ¿eh? Cuando queráis me llamáis y yo os cuento lo que veo lo cuento, y lo que no veo, pues ahí sí que ya no puedo hacer nada. Que estés bien, Ignacio, te mando un abrazo, buenas noches. Ignacio Ortega, gran corresponsal de la agencia EFE en Kiev, ¿sí? La mejor crónica de lo que está pasando directamente desde Kiev, la capital, y en la frontera estás Andrea Meraz, enviada especial de Grupo Fórmula. Adelante, Andrea. Buenas noches para ti. Muy buenas tardes, Joaquín, muy buenas noches. Aquí en Rumania son en punto de las 22:35 horas. Hace unos minutos ya llegamos aquí a Bucarest, el lugar que será el encuentro para que los mexicanos que así lo deseen pueden regresar hacia nuestro país. Durante el día de hoy, muy por la mañana, un grupo de 17 mexicanos que iban acompañados con sus familiares pudieron cruzar ya la frontera entre Ucrania y Rumania. Fueron encabezados por la embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, también con el cónsul. Pudimos platicar con algunos de ellos y esto es lo que nos narran en la experiencia que tuvieron en los últimos días, muchos de ellos resguardándose en el metro de Kiev, o también tuvieron que caminar kilómetros para poder encontrar al autobús que los llevó hasta la ciudad de Siret. Esto fue lo que nos platicaron. Creo que el momento de más terrores fue cuando tuvimos que irnos en cuestión de segundos hacia el metro corriendo, porque se había venido un bombardeo alrededor de la ciudad. Entonces nosotros escuchábamos las alarmas, las sirenas, las cuales todavía yo creo no se me quitan de la mente, ni la de ella.
pero en ese trance yo creo que sí temimos por nuestra vida porque se oían los aviones no tan altos, o sea, como prácticamente muy bajos y las explosiones alrededor. Este fue la historia, el testimonio de Omar Aviña, un joven de 32 años. Él llegó hace unas semanas a Ucrania para pedir la mano de su ahora prometida, quien también llegará a nuestro país, la pareja. Y también pues lo que nos decía en el otro caso, en el caso de Guillermo Padilla, quien es el mexicano que el pasado 25 de febrero pues tuiteó para pedir auxilio a la Cancillería, incluso al propio canciller Marcelo Ebrard, ya está en este grupo de 17 connacionales que van a poder regresar hacia México, y pues de que de alguna manera, Joaquín, dejaron todo se quedó en una maleta, todos los recuerdos que ellos tuvieron, que pudieron hacer en las últimas semanas, en los últimos años, pues se van con ellos, se van en este Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana, y también así nos los platican. Es difícil estar escuchando las bombas, los disparos en la ciudad, a la gente que conocíamos en nuestra ciudad, pues tratando de defenderse, ¿no? De defenderse de este ataque que les está quitando sus vidas, ¿no? Las vidas que ellos tenían. Quiero que sepan que el mundo entero está con ellos y que los apoya y que nadie quiere que les esté pasando esto. Joaquín, esta travesía comenzó para ellos hace unas 10, 15 horas, solamente para poder cruzar a la ciudad de Siret, esta zona fronteriza en la que están llegando miles de personas de todas las nacionalidades y que se están encontrando con voluntarios de iglesias ortodoxas cristianas, de la Cruz Roja, también de otras organizaciones eclesiásticas, de los propios civiles que les están llevando agua, comida, ropa. Hace mucho frío en esta zona de Europa. En este momento estamos a 1 grado, pero la sensación térmica es de -4. Y después de la llegada, Joaquín, lo que hicieron este grupo de mexicanos fue viajar hasta Bucarest, que es donde ya nos encontramos en este momento. Fue un viaje de más de 10 horas las que tuvimos que hacer en autobús. Entonces, el día de mañana se prevé que podamos regresar a nuestro país. La hora no está confirmada, ni tampoco el número de mexicanos que puedan regresar a México. Esto se dará en las próximas horas cuando nos den un poco de más información, y también que cada una de las familias decida si quiere volver a México o únicamente quedarse en esta parte del país, que es más seguro, que en realidad se vive una tranquilidad. Fuimos a varias zonas alrededor de la frontera y no vimos una sensación preocupante. Vimos este éxodo de familias ucranianas que les está costando el trabajo en algunas ocasiones comunicarse entre el rumano y entre el ucraniano, y entre que muchos de ellos no saben inglés. Eso es una dificultad que están teniendo, pero que sin duda la solidaridad, no importa el lenguaje, si es de origen eslavo o si es de origen romance, Joaquín, aquí no importa, aquí importa ayudar, y es las imágenes que hemos estado viendo a lo largo de este día. El día de mañana, te decía, se espera que partamos ya hacia México. Es un viaje de más de 20 horas, y también platicarte que de acuerdo con la embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, hay un número incierto de mexicanos que todavía se encuentran en Ucrania. El llamado para ellos es que se resguarden. En este momento no hay condiciones óptimas para poder ser evacuados, y se estaría buscando justo un momento para poder apoyarlos en esta salida hacia los lugares, ya sea Polonia o en este caso Rumania, que es en este momento donde nos encontramos, Joaquín. Sí, yo la última vez que hablé con la embajadora, una gran embajadora, una profesional del Servicio Exterior Mexicano de carrera, me dijo que había registrados ante la embajada 200 mexicanos. Esos eran los registrados, pero obviamente había otros más que no están registrados. Hubo muchos que no quisieron hacer el primer viaje en la primera oportunidad de evacuar, y resulta que no fue la primera, fue la única, por cómo se desenvolvieron los hechos, por la situación que priva hoy en Ucrania, y porque es imposible moverse de Kiev, la capital, a cualquier punto fronterizo con seguridad. Bueno,
ni con inseguridad, vamos, es imposible físicamente. Así es, Joaquín, es por eso que el número de mexicanos que están todavía ahí no lo conocemos, y en el caso de este grupo, que fue el segundo grupo más numeroso que logró sacar ahora sí que la representación diplomática de México en Ucrania, 17 connacionales más sus familias, entre ellos menores de edad, pues nos dicen que tuvieron que sortear caminos muy sinuosos con varios retenes militares, en el que pues sí se les revisa quiénes son, sobre todo a los varones, porque recordemos, hay un llamado a los varones en edad de combate para que se queden. En algunos momentos se les verificaba sus papeles, pero esto no representó tampoco una dificultad al momento de que el autobús en el que venían identificado con esta bandera de México, Joaquín. Todavía queda un trayecto muy largo y por definir. Te decía, el vuelo de regreso hacia México tiene en promedio 21 horas de duración, que fue lo que hicimos para llegar hasta este punto. Hicimos 3 escalas, la primera que sería de regreso sería Irlanda y 2 más en Canadá, posteriormente llegar a territorio mexicano. De ahí, algunas familias con las que hemos platicado tendrían como destino Michoacán, en otro caso Querétaro o bien Chihuahua. Así es, el avión tiene que hacer esa escala de Bucarest, volar a Shannon, al aeropuerto de Shannon, en Irlanda, de Shannon ir a Gander, en la península de Labrador, de ahí hacer una escala en Canadá y de ahí ya volar directo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, eso es un trayecto demasiado pesado, juntando con estas horas que ya tuvieron que pasar, ya sea caminando o en el autobús, para poder cruzar hacia Siret. Después otras 10 horas que tuvieron que sortear, que fue el mismo camino que pudimos recorrer el día de hoy, que duró aproximadamente 10 horas hasta llegar a Bucarest. Pasaremos aquí la noche y mañana temprano pues es cuando tendremos una certeza de a qué hora podremos partir, Joaquín. Lo que sí es que en este lado del país, en este lado de Rumania, pues la verdad es que te decía, hay mucha solidaridad, mucha tranquilidad, pero sobre todo, Joaquín, pues el apoyo que se dan entre personas sin distinción de nacionalidades es algo que da mucha esperanza en estos momentos. Muy bien. Gracias, Andrea. Yo tengo que reconocer la decisión del presidente López Obrador de enviar este avión de la Fuerza Aérea Mexicana con los mexicanos que han logrado salir de Ucrania. Esta es una de las decisiones que lo enaltecen. Así como le digo una cosa, le digo esto. Que bueno, Andrea Meraz, mañana hablaremos. Cuídate, por favor, y veo que sigues sin conseguir los guantes, ¿verdad? ¿Qué crees? Que sí nos obsequiaron unos, justo personas, sacerdotes, cristianos ortodoxos, tanto a mi compañero Aldo Reyes, que es el que en este momento continúa aquí laborando conmigo y es el que nos regala estas imágenes del éxodo de los mexicanos. Bueno, pues sí nos regalaron un gorro, unos guantes, pero ahorita por la premura, entre que bajamos del camión que nos trajo hasta Bucarest, entre que estamos tratando de conseguir todavía un hotel para pasar la noche, pues sí, a mí, ahora sí se me olvidó, Joaquín, pero no hace tanto frío como ayer. Ayer sí estaba impresionante este clima. El día de hoy estamos como a -3 aproximadamente de sensación térmica, 1 grado es lo que marca nuestros teléfonos, entonces todavía está considerado y pasable esta noche, Joaquín. Bueno, pues venga, muy bien. Saludo a nuestro compañero Aldo Reyes, a ti te mando un abrazo. Muy bien, Andrea Mena, muy bien tu reporte, muchas gracias. Enviada especial en Bucarest. Y yo voy a unos anuncios, y después de los anuncios, el ingeniero Carlos Slim, en lo que le decía, este momento habla poco, públicamente habla muy poco, pues calificó hoy públicamente como una estupidez y un absurdo la confrontación y conflicto y la desunión que vivimos en México. Y hay un dedo que apunta así al Zócalo, al que fue el Palacio de los Virreyes, hoy Palacio Nacional. El Banco de México ha revisado a la baja, sacó las tijeras y revisó a la baja su proyecto de crecimiento para este año de 3.4 a 2.4. Es la primera, lo anunció la nueva gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, y ¿sabe qué?
que estamos apenas en marzo. Vamos a ver, el presidente había dicho que este año íbamos a crecer al 5% y lo basó en el razonamiento económico, de argumentos económicos, de que él era un optimista y para molestar a sus adversarios. Continuamos. Le recordamos que es muy importante no bajar la guardia, así que use cubrebocas, sana distancia y lavado de manos constante. Y siempre que pueda, quédese en casa. Más información con Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. Con el voto de México, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que exige a Rusia detener la guerra en Ucrania y retirar a sus tropas. Pero Rusia respondió con un recrudecimiento de su ofensiva y con la amenaza de que la única alternativa a las sanciones contra Moscú es una tercera guerra mundial. Sobre la cancelación por parte del gobierno de México en las escuelas de tiempo completo, la profesora investigadora del CIDE, Ana Razo, dijo en este espacio que no ha habido una justificación clara para cerrarlas. Destacó que esas escuelas beneficiaban a 3,5 millones de niñas y niños, a sus padres también, que formaban parte de esta población vulnerable. Detienen al presunto feminicida de la conductora deportiva Michelle Simón, cuyo cuerpo fue encontrado hace unos días en el Ajusco. Estados Unidos deporta a México al ex propietario de FICREA, Rafael Olvera Amezcua, acusado de defraudar a miles de ahorradores con 6,000 millones de pesos. El presidente respaldó que la Corte invalidará el delito de ultrajes a la autoridad de Veracruz, promovido por el gobernador Cuitláhuac García, y dijo que siempre hay que poner por encima de las libertades y el respeto a la autoridad. El Banco de México recorta su pronóstico de crecimiento económico para este año del 3.2 al 2.4%. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, Laura. En un momento voy a regresar con la mesa de los miércoles. Recampo, René Casados y don Pepe Fonseca, y también vamos a recuperar las declaraciones del ingeniero Carlos Slim, hablando que es una estupidez la desunión que estamos viviendo. Así es, y además no es una desunión que se dé per se, no, es una desunión que se provoca todas las mañanas desde el principal edificio del Zócalo, desde el Palacio Nacional, Salón Tesorería. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Recuerda que aquí en Grupo Fórmula abrimos la conversación con usted. Aquí está la mesa. Hoy miércoles, Roy Campo, René Casados, don Pepe Fonseca. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. René, muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado Joaquín? Buenas tardes. Buenas tardes, don Pepe, querido, buenas tardes. A ver, una provocación, don Pepe. Joaquín, muy buenas tardes. Escuchaba la declaración del ingeniero Carlos Slim y tiene toda la razón. Porque, Joaquín, a muchos se nos ha olvidado en las discusiones estas diarias que dentro de año y medio empieza a ponerse el sol de la cuarta transformación, porque empieza formal y legalmente el proceso de la elección presidencial. Debiéramos estar, como en otros tiempos, con las inteligencias más lúcidas de todos los sectores, analizando los problemas del país y sus posibles soluciones. Pero no podemos tener esas discusiones porque, cierto, desde Palacio Nacional están azuzando las provocaciones. Pero también es un hecho tristemente que hay que reconocer, Joaquín, que no vamos a poder discutir nuestros graves problemas que tenemos ahorita. La carestía que amenaza meternos en una gravísima crisis económica y nuestra creciente inseguridad por la acción de las bandas criminales. No lo podemos discutir con seriedad porque también, tristemente, muchas de las más lúcidas inteligencias de este país caen en las trampas de las discusiones electorales y electoreras y como toros de lidia reaccionan cuando agitan el capote desde Palacio Nacional. Mi Roy. A ver, yo creo que lo de Carlos Slim nos da pie a platicar de un enfrentamiento que se ha dado todo este sexenio, lo que va del sexenio. Estos días, ¿no? Cambiamos al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sale Carlos Salazar. Creo que en el fondo hizo una buena labor. Recuerdo aquel inicio en donde, aquel acto en Tijuana, donde estaba casi en desagravio porque iban a hablar contra Trump por posicionamiento que tenía, pero se solucionó. Entonces fue un evento nada más de buenos discursos, pero ahí estuvo en apoyo al presidente cuando se trató de unir. Pero el resto ha tenido que ser un mediador muy complicado de labor. ¿Por qué? Porque
presidente que permanentemente a los empresarios, no digo a todos, porque luego él pone ejemplos de algunos que son buenos, ¿no? Los pone, pero en general a los empresarios los coloca de adversarios, de amantes del dinero, neoliberales. Este enfrentamiento empezó antes de que llegara con la cancelación del aeropuerto y hemos visto este enfrentamiento. Este nuevo dirigente del Consejo Coordinador Empresarial llega en un momento complicado y va a vivir momentos complicados. Llega en el momento de la discusión de la reforma eléctrica, un tema que lo divide totalmente del gobierno a los empresarios. Y llega para enfrentar el momento electoral, porque va a tener que vivir el momento electoral, con un posicionamiento donde los empresarios tal vez le exijan mayor fuerza y él tiene que ser como un engrane entre el presidente, entre el gobierno y los empresarios. Pero este enfrentamiento es ideológicamente, los empresarios son muy distintos de lo que pretende la 4T. A ver, René. Fundamental la declaración de don Carlos Slim, y qué bueno que la ponen sobre la mesa y que hiciste énfasis antes de entrar a la mesa, Joaquín, en tu noticiario. Yo creo que cuando desde el poder del Estado se usan las palabras como puños, como arietes, como armas, esto atenta contra la libertad de los ciudadanos, de los individuos y de los gobernados. Es indeseable y condenable desde cualquier punto de vista, como también lo es, Joaquín, en muchas de las respuestas de la oposición, principalmente algunas y algunos de ellos, que ya han también trasladado, como lo ha hecho el presidente, y es el que dio y ha dado motivo desde el día 1, a la demonización y a la personalización, de ir no solamente en críticas a la institución presidencial, sino a la propia persona. Lo que usa el presidente con sus falacias y sus exageraciones retóricas, y insisto, es contraproducente en todo sentido, porque esto no ayuda a una conversación civilizada en el espacio de la discusión pública y de las agendas de gobierno, Joaquín. Si además a esto aunamos todos los escándalos y errores que ha habido, pues esto, al ir incrementándose la furia en la discusión, degrada no solamente la política, sino también, infortunadamente para los gobernados, para nosotros los mexicanos, la investidura misma del poder presidencial. Sí. Don Pepe. Mira, Joaquín, pues es muy padre que decirle que el presidente tiene que abrirse el diálogo, pero por Dios, todo ha funcionado como él quiere. Todo. Ya se hizo las cuentas de las encuestas. Ha bajado y me guió por la de Roy, que es un seguimiento diario. Ha bajado, está en 60, 58. Puede bajar tranquilamente. De aquí a que empiece el proceso electoral, se puede bajar 6, 7 puntos. Pero ¿sabes qué? Va a tener más de 50%. Esas son sus cuentas. Por eso sigue endureciendo su posición. Ya no va a transigir. La única forma en que pueda transigir es que las realidades, aquellas que pronosticó René Casados hace ya 4 años casi, cuando lo dijo René, esas son las únicas que pueden hacerlo cambiar de opinión. Si lo empiezan a alcanzar las realidades de seguridad y las realidades económicas, sobre todo las económicas, que allí sí no hay narrativa que valga, porque se tiene que acordar en Palacio Nacional que a cualquier cristiano, tenga o no tenga dinero, le duele más una patada en el bolsillo que en la entrepierna. Voy a ir a un corte y regreso con la mesa. Por René Casados, don Pepe Fonseca, y te voy a preguntar, Roy, y le voy a dejar esto en la mesa. A ver, ¿para qué le sirve a un presidente tener 70 o 60 o 50 o 40 o 80% de popularidad o de reconocimiento?
va a seguir siendo presidente y va a seguir gobernando igual que ha gobernado a lo largo de un gobierno. Desde López Obrador, Putin, Lula en su momento, Biden. Es muy importante que Biden tenga el 42% y no el 56% de reconocimiento. No hablo electoralmente, hablo de gobierno. Sí. Yo creo que es lo mismo, pero en fin, vamos al corte y regresamos con esto. Para los que saben, claro que están aquí. Regresamos en un momento después de los anuncios. La mesa política con Roy Campos, René Casados y don Pepe Fonseca, aquí en Grupo Fórmula. Pepe Fonseca, ¿para qué le sirve a un presidente? Yo recuerdo una vez le dije, bueno, un expresidente me dice, mira el capital político con el que salí. Le dije, ¿cómo? ¿No se lo gastó? ¿Y para qué le sirve el capital político como expresidente? El capital es como en cualquier cosa, es para invertir, no para llevárselo. Ni diplomas hay de capital político. ¿Dónde lo cuelgan, don Pepe? Mira, lo que pasa, Joaquín, es que esto es lo visible. Lo que hemos hablado de todo lo visible. Hay una cosa que llamaba Gustavo Mora, que en paz descanse, viejo amigo, que decía submecatum, o sea, las operaciones que hace bajo cuerda el presidente. Mira, está tranquilamente endulzando los platos de lentejas para comprar primogenituras. Así vemos a un presidente del PRI que ya parece que escuchó el canto de las sirenas y ya se olvidó de la alianza opositora. Ahora está hablando él de ser el candidato del PRI. Y así los trae, Joaquín, y está operando. Mira, va a sacrificar gubernaturas con tal de que apoyen las reformas y las leyes que él quiere en el Congreso. Está negociando, todo eso no se ve, ni tampoco lo van a decir, pero está negociando. Mira, Hidalgo, ¿tú crees que Hidalgo de pronto se ve poderosísimo el PRI, no va de casualidad? No, es de quien es esposa, de Moreira, el que está el presidente de la Junta Directiva. Joaquín, es la hora de las traiciones que no se ven. Esa es la operación bajo cuerda que está haciendo el presidente. Esa es su manera de gobernar, porque está preparándose para ganar de calle, trata de ganar de calle, al menos con más del 50% la presidencia, e intentar ganar el Congreso, que es donde le pueden pelear, pero si no gana el Congreso, pero lo van a dejar, así como van, lo van a dejar que gane todo, caray. Joaquín, creo que la pregunta que hiciste es de fondo y le voy a agregar. ¿De qué le sirve al presidente estar bien evaluado y de qué le sirve a los mexicanos tener un presidente bien evaluado? ¿No? Porque a fin de cuentas, ¿cómo se aterriza? Mira, es distinto un presidente que un gobernador, ¿no? Porque un gobernador, efectivamente, la pregunta de capital político, lo que te decía el presidente, el gobernador bien evaluado que sale te va a decir, no, lo pienso gastar para tener una candidatura y él puede tener ambición. Pero ya un presidente, salir bien evaluado o estar bien evaluado, ¿de qué le sirve? Le sirve solo para dos cosas. Una, para su ego, ¿no? Simplemente veamos esta semana, entre la crisis de la guerra en Ucrania y la crisis de la masacre en Michoacán, nos recetó tengo un 65 de aprobación según otra empresa, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Oye, lo que pero está? Tengo el 70% en mi encuesta, que es casa por Exacto. casa y no telefónica, porque los pobres no tienen teléfono. Exactamente, ¿no? Él nos receta su aprobación en medio de dos crisis, una mundial y una local, nos receta. Entonces, ¿de qué le sirve? De ego. Y la otra le sirve como el intento de trasladar la aprobación a electoralmente un triunfo de su partido, que no es tan fácil, no es tan fácil. De hecho, podríamos decir, tú platicas luego el asunto del 2018, de cuánto porcentaje tuvo él y cuántos tuvo Morena. No, simplemente veamos el 21. En el año pasado, cuando la aprobación del presidente estaba arriba del 60, su partido tuvo 44 con aliados. No solo Morena más aliados 44. ¿Y sin aliados?
Morena. Casi 20 puntos menos que aprobación. Entonces, no es cierto que este traslado automático. Entonces, ¿y al ciudadano de qué le sirve la aprobación del presidente? De nada. Y no nomás la aprobación, tampoco le sirve saber el dato de inflación, de crecimiento o de desempleo. Le sirve su gasto, su empleo, o sea, su particular. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? Bueno, sirve para que cronistas, para que periodistas, historiadores, analistas, asesores hagan el enfoque global de gobierno y vean, se pregunten por qué la aprobación del gobierno, del presidente, no se traslada en aprobación de la seguridad. Por ver, ¿dónde está? Desapruebo la seguridad, desapruebo la generación de empleos, desapruebo la salud, desapruebo o sea, ¿qué pasa donde la aprobación presidencial no está reflejada en logros ni en satisfacción con gobiernos? Y ahí es donde entra el trabajo de todos los que, y sus asesores incluidos, no nomás los analistas, sus asesores tendrían que estarle diciendo algo está pasando en el gobierno que no refleja su popularidad. Pero no se atreven, Roy, René. ¿De qué le sirve, Joaquín, no? El capital político, el poder, es para usarlo. No se niega que el presidente lo ha usado no solo 24 horas, sino 26 horas diarias. El asunto es la pregunta del poder, ¿para qué? ¿Qué con el poder? Lejos está, muy lejos, para que en la realidad y en resultados esta gestión, la cuarta transformación y la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su promesa de transformación social, de impulsar el crecimiento, de reducir la desigualdad y la pobreza, de impulsar la creación de empleo, el crecimiento y el desarrollo. ¿De qué sirve sobre representar y agitarse innecesariamente desde las mañaneras si esto no se traduce de la esperanza y la expectativa que levantó en resultados concretos que beneficien y creen políticas de creación de valor en beneficio de los ciudadanos? Bien. Sostengo y he sostenido desde el primer día, Joaquín, y lo sigo sosteniendo. 1000 mañaneras no hacen gobierno, no sirven para nada en términos de gobierno eficaz y de resultados. Pues será el sereno, pero las 1000 mañaneras ya lo tienen en el 4º año de gobierno y sigue y está enfocado a su imagen, en su legado, Joaquín, y no está escuchando. Tú le decías a Roy que si los escuchan o le tienen, no sé si le tengan miedo, pero creo que no los escucha. No tienen miedo, don Pepe, no le tienen miedo, le tienen pánico. Pues sí, pero mira, él es muy persistente, el presidente, y él mismo se definió como persistente. Habló hace 2 días Carlos Salazar, el saliente presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y decía, el tiempo para revisar el pasado debe tener fin. Pensemos en el México posible. Esa es la demagogia empresarial. Sí. Bueno, pues aquí todo el mundo tenemos derecho a nuestra propia demagogia, pero en este caso, ¿qué vamos a pensar? Porque el seminario empresarial se llama así, Visión de Futuro, México 2042. Te están hablando dentro de el México dentro de 20 años, pero el presidente no quiere hablar de eso. Su discurso y su narrativa que lo llevó a la presidencia fue cuestionar el pasado. Y se ha dedicado las últimas 2 mañaneras en decirle a los empresarios, no los escucho. Yo tengo razón y seguimos revisando el pasado. Punto. Bien. Vamos a las conclusiones, por favor, rápidamente, mi querido Roy.
Nada más, no se me quería ir este miércoles sin hablar del caso de Michoacán, no por el caso de Michoacán en sí, sino cuál es el mensaje que manda. Lo que pasó en Michoacán, las escenas que vimos, la crónica, la explicación de lo que pasó, nos manda el mensaje. ¿Quién manda ahí? ¿Quién controla quién entra a esas localidades? ¿Quién controla quién puede entrar a esas localidades? ¿Quién está pendiente? No fue que la policía detectó a un delincuente que fue al sepelio de su mamá. No, otros delincuentes detectan al delincuente que va al sepelio y que tenían prohibido entrar. Es la prueba de que hay lugares, y que no ese es el único, son muchos lugares, y no solo en Michoacán, en muchos estados, donde los que mandan son los malos. Bien, gracias, Roy. Rápidamente, por favor, René, que nos vamos a una conclusión. Joaquín, lo que decía don Pepe, sí, cuarto año, don Pepe, coincido con usted, y la propaganda puede mantenerte cuando hay un presidente y una administración que tiene como prioridad un gobierno por opinión y de estar buscando constantemente la popularidad. Pero como menciono, aquí lo importante son los resultados, y sobre todo que el presidente no es un perpetrador más de violencia política, comunicacional, retórica, simbólica. Es el que se ha asumido y sobreprotagonizado y sobredimensionado como el único e indisputado. Y eso para beneficio de resultados y de respuestas de eficacia de gobierno no ha sido, ya no digamos lo ideal. Insisto, Joaquín, no ha sido por mucho lo que se esperaba de todas las promesas y todas las expectativas levantadas, con un hombre que llega al poder y que sigue teniendo un inmenso y un gran capital político, no solo por la propaganda, sino por lo que representa la fuente de poder de la presidencia. Gracias, Joaquín. Fuerte abrazo a todos. Gracias, René. Don Pepe, por favor, una conclusión. Joaquín, mira, volviendo a Michoacán, como lo coincido con Roy, aquí la pertinencia es para presidencia. El gobierno de la República tendría que ver, a ver, ¿por qué pasa esto en esas pequeñas comunidades? ¿Qué no fue para eso que creamos la Guardia Nacional con pequeñas unidades distribuidas regional y localmente para proteger a las pequeñas comunidades? Entonces, algo no está funcionando con la Guardia Nacional. O no se están coordinando bien, o le están fallando, o el presidente ha concentrado tanto poder que su gente es incapaz de tomar decisiones, y eso es lo más grave. Mira, yo nomás quiero terminar con una frase que citaba hoy en la columna. Es una frase del gran general israelí Moshe Dayan. Dijo: si quieres la paz, habla con tus enemigos, no hables con tus amigos. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Gracias, don Pepe. Gracias, Roy. Gracias, René. Gracias, Joaquín. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como correcto el mensaje de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el estado de la Unión. En particular, destacó que se haya referido al control de armas y a la reforma migratoria. Insistió en la urgencia de regular el flujo migratorio de sur a norte, otorgar visas temporales de empleo para que quien así lo decida pueda trabajar de manera legal, pero además en el entendido de que Estados Unidos no tiene la fuerza de trabajo necesaria para mantenerse como una potencia comercial fuerte, y sin ello tampoco se logrará consolidar a América del Norte como una región competitiva. Dio a conocer que acordó con el embajador Ken Salazar visitar la frontera sur del país. Estará en Tapachula, Chiapas, la próxima semana. Aseguró que México no hace el trabajo sucio a Estados Unidos al frenar el avance de los migrantes, sino busca protegerlos. Me pareció adecuado, correcto, oportuno el mensaje del presidente Biden, el compromiso de aprobar la reforma migratoria para regularizar a nuestros paisanos y a migrantes que están en Estados Unidos. Y me llamó la atención que habló de razones humanitarias y también por cuestiones económicas. Y es lo que hemos venido nosotros planteando. Nosotros no queremos un vecino fuerte
en lo bélico. Bien, gracias. Y voy a ir contigo, Jenny. ¿Qué dijo el ingeniero Carlos Slim? Te comento, Joaquín, que el empresario Carlos Slim calificó como una estupidez la confrontación, lamentó que en México haya conflicto y desunión, lo cual es absurdo cuando vemos cómo los ucranianos, en vez de rendirse, defienden al país y aquí estamos peleando, así lo dijo. La confrontación es una estupidez, la confrontación a México le hace daño todo eso, al país le hace daño, y a la empresa le hace daño, al gobierno le hace daño, y a todos nos hace daño. Entonces me hace una tontería. Yo creo que lo que debemos hacer es trabajar unidos, que se invierta, que se apoye y que salgamos de esta situación de subdesarrollo, que hemos tenido tantas oportunidades, ya no perder esta oportunidad, de que no haya confrontaciones entre medios y empresarios contra gobierno, o gobierno contra tal, o una parte contra otra. Esa desunión lleva normalmente al fracaso, o al estancamiento, o a la mediocridad. Bien. Es el ingeniero Carlos Slim con esta declaración que ojalá se escuche, ya saben en dónde, ¿sí? Allá en las mañaneras frente al Zócalo. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea, claro, y que me siga en las redes. Gracias por eso, buenas tardes, lo dejo con Eduardo Luis Gil, nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:30 de la tarde. Recuérdense, cuídese por favor porque los contagios siguen disparados.